de la roca sobre la cual el Señor ha decidido edificar su iglesia, su congregación, su casa, su templo, sea aumentada, sea bendecida por la mano de Dios. Que el favor, la gracia, la presencia, la gloria, el poder y la manifestación del Espíritu de Dios estén en tu visión, estén sobre los tuyos. Que tu equipo ministerial sea afirmado en la santidad, en la obediencia, en la prudencia, en la productividad, en los resultados que afirmarán las estacas de tu casa, de tu visión, que seas ensanchado, que el Señor te rodee y traiga a esos pequeños líderes que harán que tu viña crezca, que harán que tus resultados se vean de manera productiva, que harán que la visión se haga visible ante el mundo, que sea de bendición para las familias, que el Señor te rodee de aquellas personas idóneas para enseñar, para formar, para equipar, para trascender, que el Todopoderoso te dé la revelación, la sabiduría, las estrategias que necesitas para llevar a tu grey, para llevar a tus líderes, para llevar tu visión a donde Dios la quiere catapultar. Les bendecimos y saludamos de esta manera, pequeños líderes y grandes resultados. Estamos aprendiendo y estamos siendo de bendición para otros, para ese que ahora mismo se está conectando con nosotros. ¿Sabes? Jesús habló acerca de lo pequeño, le dio una perspectiva, una revelación profunda a lo pequeño. La palabra dice que el que es fiel en lo poco, en lo pequeño, se necesita tener fidelidad en lo pequeño. Lo pequeño va a demostrar qué tan fiel tú eres y qué tan capacitado estás para llegar a lo grande. En cierto momento en una conversación, dos de los discípulos que les gustaba la grandeza le dijeron a Jesús, le hicieron una petición a Jesús: déjanos sentar en esos lugares altos contigo, uno a la derecha, otro a la izquierda. Pero Jesús les dio el entendimiento acerca de que mejor es servir, ¿verdad?, que ser servido, que primero hay que ser menor para ser mayor, que primero hay que ser segundo para ser primero. Pero también la palabra nos enseñó a través de nuestro gran maestro Jesús que un pequeño grano de mostaza, ¿un qué? Un pequeño grano de mostaza, que si tuviéramos fe como un pequeño grano de mostaza, la fe no empieza teniendo una gran medida, la fe comienza con una pequeña semilla que la compara Jesús con un grano de mostaza. Pero Él nos enseñó que eso pequeño se convierte en una gran hortaliza y que da hojas y que termina siendo un árbol frondoso donde finalmente las aves deciden venir a hacer su nido. Pero se necesita de un pequeño grano de mostaza. Aquí estamos hablando a esos pequeños granos, a esas pequeñas semillas que harán que vengan grandes cosechas. La palabra también dice: ¿habrá algo bueno que salga de la pequeña Belén? Porque Belén era pequeña y era incoherente que un grande como Jesús, un ungido, un Mesías, un Salvador, un Rey, viniera de un lugar pequeño. Pero esa pequeña Belén fue la elegida para que diera a luz, ¿verdad? Para que viera crecer, para que viera el nacimiento de nuestro gran Rey Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 3. Dice la palabra en la versión Dios habla hoy: y el hambre era grave en Samaria, y Acab llamó a Abdías. ¿Y Acab llamó a quién? Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Quiero hablarte hoy de el pequeño Abdías, ese líder que sustenta, ese pequeño grano de mostaza, esa pequeña semilla llamada Abdías, llamada, no sé, tal vez Marta, Carolina, Nicolás, no sé, ponle tu nombre a esa pequeña semilla, ese pequeño líder que sustenta,
que sustenta y no viene a sustentar cualquier cosa. Vamos a ver esta historia que nos va a dejar grandes principios el día de hoy. Abdías era un hombre temeroso de Dios. Abdías no era un rey, porque el rey era Acab. Abdías no era un profeta, porque el profeta de ese momento, el que estaba en furor, el que estaba haciéndose famoso, era Elías. Abdías no era un hombre de renombre. Abdías era un mayordomo. Abdías era un hombre tal vez importante, sí, dentro de la casa de Acab, pero entre Acab y Abdías siempre iba a prevalecer Acab, ¿verdad? Siempre iban a venir y a obedecer las órdenes de Acab. Pero detrás de Acab, detrás del profeta Elías, detrás de todo lo que estaba sucediendo en este tiempo en Samaria y en toda la nación allí en la que estaba afectada Israel, había un pequeño líder, un pequeño hombre temeroso de Dios llamado Abdías. No era una persona súper importante, era un hombre que estaba en silencio trabajando. Son aquellos que no hacen mucho ruido, ¿verdad? Esos pequeños líderes se caracterizan como principio número 1, si ya pudiera establecerlo así, que no hacen mucho ruido, que no hablan mucho, que no alardean mucho. No son aquellos que Abdías no es aquel que dice lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y todo lo que los seguidores que tiene en las redes sociales. A Abdías no le preocupan los seguidores, a Abdías no le preocupa quién viene detrás de él. Abdías es un hombre que trabaja en silencio, él no habla, él hace. Él está trabajando en silencio, él no hace mucho ruido. Él es un pequeño, la gran característica de este líder pequeño es que todo lo que hizo, lo hizo en silencio, lo hizo a escondidas. Pero ojo, no quiero que me tergiversen aquí la enseñanza. A escondidas no quiere decir que estaba haciendo algo malo, que estaba haciendo algo corrupto. A escondidas no estoy diciendo que es un líder que hace algo a escondidas de su autoridad, aunque lo estaba haciendo. Pero yo creo que usted me va a ir entendiendo. Es el pequeño líder, es aquel que va suave, que trabaja en silencio, que no le pide ayuda a nadie, que sabe lo que tiene que hacer y se entrega completamente a esa tarea que va a hacer. Ok, mire lo que dice entonces aquí. Porque cuando Jezabel, la esposa del rey, destruía a los profetas. Bueno, yo quiero saber cuántos profetas nos están siguiendo y nos están escuchando. Si tú tienes un profeta, si tú amas a tu profeta, compártele esta enseñanza. Compártele, porque sé que a partir de hoy ese profeta va a tener conciencia y va a empezar a buscar a un Abdías. El profeta necesita a un líder pequeño como Abdías. Repito, Abdías no era rey, no era gobernador, no era profeta, pero fue un hombre clave, un hombre pequeño clave para los profetas de Dios. Yo necesito, créame que ahora mismo el Espíritu me está ministrando a mí aquí desde la palabra que estamos impartiendo en Casa de Gobierno. Necesito empezar a buscar y a encontrar un Abdías, que Dios traiga un Abdías, vamos, un profeta que haya allí, un profeta que sabe, hay profetas que tal vez ya son de renombre, pero tal vez hay un profeta que ahora mismo está en una cueva, hay un profeta que ahora mismo está escondido de la muerte, que necesita un Abdías. No puedes solo. Si tú eres un profeta que ahora mismo estás en una crisis, si tú eres un profeta que ahora mismo está huyendo de la muerte, que ahora mismo necesitas de que alguien te proteja, quiero decirte que esta palabra es para ti. Necesitas un Abdías. No puedes sin un Abdías. Puedes tener un llamado, puedes tener la unción, puedes tener una promesa grande de parte de Dios, puedes ser un hombre de ir a naciones, pero necesitas a uno pequeño a tu lado. Necesitas a un Abdías. Abdías es ese pequeño que se preocupa por los profetas de Dios. Dice que cuando Jezabel estaba destruyendo a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas. Mire, específicamente a 100. ¿Por qué a 100? Porque recuerde que habían otros profetas que eran falsos, ¿verdad? Que venían de la línea de Jezabel. Eran estos profetas que se habían arrodillado y habían besado, ¿verdad? A Baal, a su dios Baal. Eran aquellos que estaban respondiendo al espíritu de Jezabel. Wow, mire qué lindo. Es que esto es hermoso. Esta enseñanza de hoy va a ser muy linda también. Mire, este hombre,
A este hombre no le importó proteger a los profetas de su jefa. A este hombre no le importó los profetas de Jezabel, de Acab. Él era mayordomo de Acab. Pero eso no hizo que su principio más grande, aunque siendo pequeño, su principio más grande era temerle a Dios. Y era más fuerte el temor a Jehová que su jefe, ¿verdad? Que su puesto, porque esto lo estaba llevando a perder su cargo, a perder su puesto. Ok. Entonces vemos que este hombre se preocupa porque los profetas de Dios, específicamente 100, él no se preocupa por los de Jezabel, él se preocupa por los de Dios. Él dice, ok, hay muchos profetas, pero yo necesito guardar, yo necesito esconder, yo necesito proteger a los profetas de Dios. Aunque Elías en ese momento era el gran profeta, habían otros pequeños. Y Abdías es aquel líder que se fija en eso pequeño. Abdías, es aquel líder que se fija en aquellos pequeños. Él era pequeño y él se fijó en aquellos pequeños. Y él toma específicamente a 100 y dice que los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Quiero parar ahí. Vamos aquí a seguir identificando estos principios. Abdías era un pequeño que, aunque servía a la casa de Acab y Jezabel, su corazón, su lealtad y su espíritu estaba con Dios y con los profetas de Dios. Era un hombre que servía a una casa falsa, mentirosa. Era un hombre que servía, que tenía su mayordomía en una casa, pudiéramos decir, inconversa, incrédula, en una casa perversa, porque usted sabe que Jezabel era perversa. Los amos, los jefes, las autoridades de Abdías eran una cobertura falsa, de tinieblas, era una cobertura mala, impía, pero eso no hizo que Abdías dejara su principio más grande, que era el temor a Jehová. El espíritu de Abdías no se contaminó y no se unió al espíritu de Jezabel. ¿Sabes? Esos pequeños líderes que Dios está levantando. Señor, levanta esos pequeños Abdías, esos pequeños líderes que, aunque están en la casa rodeados de impiedad, de iniquidad, aunque están sirviendo, Señor, en Egipto, en Babilonia, aunque están sirviendo, Señor, en la casa de Jezabel, aunque están, Señor, expuestos a los principios perversos de Acab, a un reinado tan malo y tan perverso como el de este tiempo, Señor Padre, que sean esos pequeños líderes, Señor, que tendrán un espíritu que no se contaminará, un espíritu que velará por lo tuyo. Este es un tiempo, quiero decirte, iglesia, y toda persona que me está viendo allí, este es un tiempo donde necesitamos clamar, necesitamos formar, necesitamos pedir por hombres como Abdías, líderes como Abdías. ¿Sabe? A veces la iglesia se enfoca en ungir a apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, se enfocan en ungir adoradores, danzores, se enfocan en tener un altar lleno de danzores, de adoradores, pero se les olvida que necesitamos pequeños Abdías, esos líderes que no fueron llamados a un ministerio como tal, pero que fueron llamados a proteger a aquellos futuros ministros. Estamos en una época, estamos en un tiempo donde las leyes, los principios, todo lo que se está moviendo en la política, en el gobierno, en la sociedad, en la cultura, en las redes sociales, está atentando contra el espíritu profético, contra el espíritu santo, el espíritu genuino, contra los diseños de Dios, contra la verdad de Dios. Y necesitamos de esos pequeños líderes que se olviden por un momento de la fama, que se olviden por un momento de mostrar sus dones, que se olviden por un momento incluso de evangelizar. No estoy diciendo que tenemos que dejar de evangelizar, estoy hablando de aquellos pequeños como Abdías, que su asignación no es evangelizar, su asignación es no contaminarse con el espíritu incorrecto de este tiempo, el espíritu del mundo, el espíritu que daña los principios de Dios, el espíritu que quiere pervertir al pueblo de Dios, porque Abdías estaba en un tiempo donde el reinado de Acab y de Jezabel
pervirtió al pueblo de Israel, hizo que el pueblo de Israel cambiara su deidad, cambiara su creencia, cambiara su fe. Entonces Abdías tenía que preocuparse por primero, él como mayordomo, aunque estaba rodeado de tanta perversidad, de tanta iniquidad, él necesitaba mantener su espíritu vivo y su espíritu fiel y leal. Un pequeño líder que mantuvo su corazón fiel y leal a Dios y a los profetas, a esos profetas que él escondió. ¡Wow! Dice que los organizó y los escondió. No solamente seleccionó a los 100, sino que dice que los organizó y los escondió. Aquí tenemos otro principio importante. Es ese pequeño líder que planifica, que sabe que tiene que planificar, que tiene que organizar. Él no simplemente cogió y tomó a los 100 y los metió por allá y los escondió y los metió todos y los arrumó todos en un solo lugar. No, él dijo, ok, voy a separarlos, voy a organizarlos, voy a planificar. Él asumió el riesgo, porque repito, él estaba expuesto a que Jezabel lo matara, porque Jezabel había dado un decreto de destruir y de matar a los profetas de Jehová. A estos profetas los estaba persiguiendo la muerte, a estos profetas iban a perder ya su vida y todo, estaban expuestos en las manos de Jezabel, pero Abdías los toma en sus manos. Y Abdías dice, ok, necesito esconderlos, pero no los voy a meter todos en un mismo sitio, no los voy a arrumar. Ellos son profetas, aunque yo los voy a tomar y los voy a esconder, no los voy a dejar de ver como los profetas que son. Yo los voy a separar. Ellos son los profetas, los hombres de Dios. Entonces yo los voy a separar de 50 y 50. Él planificó, él supo qué hacer y él dice que los organizó. Él se arriesgó a que Jezabel a que le fueran con la noticia a Jezabel, a que Acab lo echara, a perder su cargo, a perder su función. Pero él sabía que si era un hombre temeroso de Jehová, Dios lo iba a respaldar. Él iba a asumir el riesgo. ¿Sabe? Hay gente que le da, que piensa que puede perder su cargo y le da pena o le da vergüenza, o muchas veces cambia sus principios por no perder su gran cargo, su gran comisión, y terminan justificando delante de Dios sus acciones. Pero Abdías no, Abdías puso en riesgo su cargo. Es aquel líder que pone en riesgo Dios mío, yo tengo que decir esto, pero yo sé que usted va a tener fe. No estoy promoviendo que usted suelte su empresa, y que no estoy diciendo eso. Estoy hablando de aquellos pequeños asignados que asumen el riesgo de perder su trabajo, que asumen el riesgo de perder su cargo, que asumen el riesgo de perder, no sé, su liquidación, pero que saben que tienen una tarea, que su propósito no está en ese cargo. Wow, este era el momento en que este pequeño líder Abdías sabía y se había encontrado con su propósito. Mi propósito no es estar en esta casa siendo mayordomo. Mi propósito es que aunque estoy en esta casa siendo mayordomo, Dios está usando esta función que me ha dado en esta casa para encontrarme con mi propósito, y mi propósito es esconder y proteger a estos 100 profetas que va a destruir Jezabel. Hay muchos pequeños líderes, ¿sabes?, que ahora mismo tienen un gran trabajo, están en una gran empresa. Dios está ministrando esto ahora mismo. Dios está revelando esto ahora mismo. Hay pequeños líderes que tienen una gran empresa, un gran contrato, que tienen unos jefes extraordinarios, que tienen un gran puesto, un puesto envidiable al que no todo el mundo ha podido llegar. Pero Dios te dice, aunque estás ahí ejerciendo ese gran cargo, aunque estás ahí ejerciendo esa responsabilidad, aunque estás ahí con ese gran contrato, ese no es tu propósito. Te puse ahí para que te encuentres con tu propósito. ¿Sabe? Ahora mismo recuerdo, esta semana estaba hablando con una profeta. Y esta profeta tiene una asignación a nivel laboral. Ella trabaja en una empresa, tiene un cargo, es una gran trabajadora, tanto que en este momento la empresa está en una crisis y la jefe tenía miedo de decirle la situación y de que posiblemente ya no iba a poder contar con su servicio, porque decía que era una gran trabajadora y no quería hacerle eso. Pero me llama la atención que esta mujer entiende lo que hoy estoy hablando aquí. Ella no conoce, no ha escuchado esta enseñanza, pero precisamente
precisamente la traigo a modo de ejemplo porque ella tiene muy claro su propósito. Esta mujer me dijo, ¿sabe? No importa si me sacan de ese lugar, no importa si pierdo mi trabajo, yo sé que en ese lugar Dios me puso como profeta. Vine a ese lugar a encontrarme con mi propósito. Yo puedo ser tal vez, bueno, no sé, trabaje en recursos humanos, no sé si es una coordinadora o una secretaria de, no tengo específicamente claro el cargo, pero ella dijo, yo no vine aquí a ser secretaria, yo no vine aquí a ser mayordomo, yo vine aquí a que a través de este cargo que Dios me ha dado, voy a encontrarme con mi propósito y voy a ser profeta para esta empresa. Wow. El pequeño Abdías dice que los organizó y los escondió. Él no permitió que la muerte viniera para ellos. Él no permitió que estos profetas se contaminaran. Él los escondió no solamente de Jezabel, sino que los escondió de ese espíritu perverso que en ese momento había contaminado a mucha parte de Israel. Este fue un hombre que vino e hizo que los profetas también estuviesen sustentados. Por eso estamos llamando a este gran hombre, pero que es pequeño, llamado Abdías, aquel que sustenta, un líder que sustenta. Él sustentó. Sabe, él tal vez no tenía la gran economía, aunque tenía un buen puesto, pero él dijo con pan y agua. Él supo hasta de cómo tenía que alimentarlos. Él supo hasta cómo tenía que alimentarlos. Dice que los sustentó con pan y agua. Él iba, tal vez una vez al día, pero iba. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Mucho tiempo. La Biblia no registra específicamente, pero vemos cómo este hombre iba, pan y agua, tomen, así, a 100, imagínense, tenía que ir a los 50 y después tenía que ir a los otros 50. Es decir, él asumió otro cargo, él asumió otro peso. Él no solamente respondía a las tareas de la casa del rey Acab, sino que él ahora asumió otro cargo, que era hacerse responsable de los profetas que estaban allí escondidos. ¿Sabe? Hay personas que le tienen miedo a recibir otra tarea. Es decir, hay personas que no pueden con el peso del ministerio. Hay personas que digamos, están trabajando, ¿verdad?, de manera secular y les cuesta responder a las tareas ministeriales. Entonces, no pueden responder a lo que Dios les asigna. Pero Abdías no es de esos. Abdías es un hombre pequeño, es un pequeño líder que asumió las tareas de su empresa, pero también asumió una tarea más. Él sabía que él podía con eso también. Y a veces hay personas que no pueden con todo lo que Dios les asigna, con todas las tareas que Dios les encomienda. Así que este hombre fue y sustentó. ¿Dónde están esos pequeños profetas? ¿Dónde están esos pequeños Abdías, que van a sustentar a esos profetas? Necesitas saber que tú puedes sustentar a aquellos que necesitan ser sustentados por Abdías. ¿Dónde están? ¿Y dónde están esos Abdías que van a sustentar a sus profetas? Aquellos que tienen la capacidad de sustentar. ¿Sabe? Hay gente que dice, ay, mira, quise bendecirte con esta pequeña semilla, con este pequeño mercado. No es pequeño. Abdías tenía solo pan y agua, pero no era pequeño. Lo importante era sustentarlos. Y necesitamos líderes, esos pequeños líderes que vengan a sustentar. Aquellos que con su pequeña semilla van a ayudar a sustentar la visión. Van a sustentar que hay una campaña evangelística, que vamos a bendecir familias. Y tal vez ese Abdías dice, bueno, yo solo tengo pan y agua. Pues con pan y agua vamos a empezar. ¿Sabes dónde había un pequeño Abdías? ¿Saben dónde había un pequeño Abdías? En el momento en que Jesús necesitaba alimentar 5,000. Allí había un niño pequeño que tenía tan solo un poquito de pan y un poquito de peces, pero eso fue suficiente para alimentar a 5,000. Oh, yo quiero decirle hoy a alguien, lo que tú tienes en tu mano, que es pequeño, tú puedes tener solo pan y agua, tú puedes tener solo 2,000 pesos, tú puedes tener solamente media libra de arroz, no sé lo que tú puedas tener, pero el Señor te dice, si tú eres de este espíritu, necesitas entender que eso no es para sustentarte a ti, eso es para sustentar a otros. Necesitas sustentar a otros con lo poco o lo pequeño que tienes. Lo que pequeño que tienes es suficiente para sustentar a aquellos que lo necesitan. Alguien necesita de tu pequeño sustento. Déjeme ir culminando este tiempo. A diferencia de Elías, yo sé que usted está allí juiciosito tomando esos principios, ¿verdad? A diferencia de Elías, el grande, el Elías del momento, él no quiso levantar a otros.
Elías no se preocupó por levantar a otros profetas. Elías siempre fue él, el grande, él, no necesitó de nadie. Pero el pequeño Abdías se preocupó por formar a estos pequeños profetas. El pequeño Abdías se preocupó porque los profetas no fueran exterminados. Usted recuerda, y si no recuerda, se lo voy a leer más adelante, cuando Elías huye de Jezabel, huye a Oreb. Dice que cuando él se encontró con el Señor, él le dice en el capítulo específicamente 19, en el versículo 14, dice Elías al Señor: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado los altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Ese es el grande Elías. Solo yo he quedado. Lo que no sabía Elías es que había uno pequeño como Abdías. Es más, sí sabía, porque Elías se encontró con Abdías antes de huir. Pero Elías estaba tan ensimismado, tan lleno de solamente él y él y él, que no entendió que ser profeta no es solo ser él. Ser profeta es formar a otros. Pero Abdías, sin ser profeta y sin tener este entendimiento, supo que había que formar a otros. No, yo no puedo dejar que los profetas se acaben. Elías, yo creo que pensó y dijo: si Elías muere o si ya se le acaba el momento a Elías, ¿qué profeta vamos a tener? ¿De dónde nos vamos a quedar sin profetas? Y el pequeño Abdías dijo: no podemos quedarnos sin profetas. Necesito rescatar a 100. Esos 100 que no van a doblar rodilla ante Baal. Esos 100. Ese es el Abdías del que indirectamente, porque Dios no lo menciona, pero indirectamente Dios le dice a Elías: perdón, estás equivocado. Si yo asigné a uno pequeño que me guardara unos profetas, porque tú no eres el único. Hay unos pequeños que los tengo reservados. Wow. Así que Elías no se preocupó por formar, pero el pequeño Abdías dijo: no se van a acabar. Me voy a preocupar porque no se han exterminado, porque lo profético no se ha exterminado, y me voy a preocupar por formar. ¿Usted cree que él solamente llevó pan y agua? Este fue un hombre pequeño que formó a profetas. Imagínese cómo se viera eso. Trate de hacerse un cuadro. Un líder pequeño formando a unos grandes profetas. Wow. Vuelvo a repetir lo que dije en la enseñanza anterior cuando hablé acerca del criado de Abraham. A veces pensamos que para formar grandes personas, necesitamos ser grandes, que necesitamos ser grandes líderes para estar frente a grandes líderes, pero así no sucede muchas veces. A veces Dios usa los pequeños líderes para ponerlos al frente de grandes líderes, y en muchas ocasiones pequeños líderes les han enseñado a grandes líderes. Wow. En ocasiones como Abdías, pequeños líderes han formado grandes líderes. Grandes líderes han dependido de pequeños líderes. Grandes líderes han tenido que recibir el sustento de pequeños líderes. Wow. Y termino aquí. Quiero que se quede con esto en su corazón. Elías solo pensaba en él, y lo invadió un gran temor por Jezabel. Pero Abdías, estando en la casa, escuchando, ¿sabe? Elías nunca estuvo cara a cara a Jezabel, pero Abdías la veía día y noche y escuchaba, yo creo que en sus oídos, las amenazas a los profetas, pero Abdías no se llenó de temor. Wow. Abdías ya estaba acostumbrado a ver y a escuchar a Jezabel. Y mientras el grande Elías huía, el pequeño Abdías se quedaba escuchando, haciéndole frente, viéndole la cara a Jezabel y riéndose por dentro de entender que había unos profetas escondidos que ella no había podido destruir. Entonces, ¿qué te quiero decir? Necesitas un no pequeño como Abdías. Necesitas un líder pequeño que no esté siendo amenazado. La ventaja de Abdías es que como no era profeta, como no era el gran Elías, como no era el famoso, él no tenía por qué estar huyendo. Esa es la ventaja de ser pequeño, ¿sabes? Que a veces nadie amenaza a lo pequeño, nadie se fija en lo pequeño, nadie le pone atención a lo pequeño, nadie ve como una amenaza a lo pequeño. Y la amenaza de Jezabel no era Elías, era Abdías,
que él había escondido 100 profetas. Así que tú y yo, como profetas, necesitamos un Abdías. ¿Por qué? Porque ese pequeño que no está siendo amenazado, al que no lo persigue la muerte, es el que va a velar por ti y por mí. Ese es el que va a velar por ti y por mí. Necesitas de uno que no esté siendo amenazado. Necesitas de uno que no tenga que huir. Necesitas de uno que no tenga temor. Necesitas de uno que tenga la valentía de sustentarte, de protegerte y de velar por ti. Mientras las voces de la muerte, las voces de la enfermedad, las voces de la persecución te persiguen. Bendiciones.